Hola, hoy quiero hablarles de la iluminación. Em, Hay una cosa que se llama los maestros iluminados, ¿no? Hay gente que dice, esa persona está iluminada. Em, Hace unos 10 años, justamente cuando leí el libro El poder de la hora, empecé a busqué en Google una lista de maestros iluminados porque quería ir a ver alguno, porque tenía varias preguntas y no encontraba respuestas, y cuando preguntaba a la gente que tenía a mi alrededor me miraban y me decían, vos tenés que ir mi prima me decía, vos tenés que ir a hablar con alguien, ¿no? Hay algunas personas como Muji o Rupert Spira, estos son los dos maestros que yo fui a visitar, y hay muchos más. Son personas que lograron un estado de paz eh, inamovible. Nosotros, el resto de las personas, tenemos esos momentos de paz que son momentos de paz seguidos por momentos de estar un poco nervioso, de estar distraído, eh, o muy preocupado o asustado, bueno, lo que fuera. Ellos tienen un estado de paz que es permanente. Una forma de describirlo que me gustó mucho es, son personas que ya tienen puesta su mente al servicio de su corazón. Nosotros, el resto de los mortales, vivimos un poco como esclavos de la mente. La mente nos atrapa y nos lleva. Y a veces estamos perdidos en un mar de pensamientos mientras cocinamos, mientras intentamos dormir, mientras nos duchamos, mientras estamos trabajando, mientras estamos conduciendo el coche. En un montón de momentos del día nos encontramos perdidos en un mar de pensamientos. Y no somos conscientes de que estamos perdidos. Esa es la cuestión. Si yo estoy sentado aquí y me pongo a pensar en lo que voy a hacer mañana y cómo lo voy a hacer, y yo estoy siendo consciente de que estoy aquí pensando en eso, pues no va a haber ningún problema. Ahora, cuando hay algunos pensamientos que no me dejan en paz, que vienen y me vuelven loco y yo no sé cómo pararlos y no puedo dejar de pensar en eso, que es básicamente como vivimos todos, uno no está en ningún estado de paz. Por eso es que se recomienda tanto la meditación. Todos los maestros meditan y meditar es esa gimnasia de volver. Volver aquí a tomar conciencia de que estoy aquí sentado, sentir mi cuerpo, mm, y ser consciente de en qué cosas estoy pensando. Y que lo que estoy pensando obviamente son solo pensamientos. No es la verdad absoluta, no es una realidad. Nosotros cuando nos perdemos en ese mar de pensamientos, como yo decía, empezamos a soñar de la misma manera que soñamos a la noche, donde todo se siente real y donde si tenemos miedo el corazón se acelera y la presión arterial se sube. Eso pasa en un sueño en la noche y eso pasa en el sueño durante el día. Cuando uno no está atento y empieza a preocuparse y está esperando y está ansioso y quiere y se mete en un atasco con el tráfico y uno quiere que el de adelante se apure y está luchando, uno está soñando despierto. Y Buda significa despierto. Estas personas llamadas maestros iluminados son personas despiertas. Han despertado y están con su atención puesta en el presente, en el aquí y en el ahora, que es la realidad, que es donde suceden las cosas reales. Salieron del sueño, están despiertos. Así que no se puede lograr la iluminación, no es algo que uno pueda alcanzar y lograr y decir, bueno, ya lo logré, como una persona que logra obtener un título cuando termina una carrera. O alguien que hace un curso y tiene después un certificado y lo logra y ya está. Soy buzo profesional, soy policía, soy psicólogo. Uno no puede decir, bueno, ahora soy un maestro iluminado. Ahora ya está, ya lo logré y ahora estoy iluminado para siempre. Iluminado es participio pasado de iluminar. Y uno lo que puede hacer es estar siendo consciente.
lo que ya hizo y no cuenta. Él solo cuenta lo que uno está haciendo. Uno puede estar siendo consciente solo de este momento. Solo se puede ser consciente de este momento, del presente, de la hora. De la hora que es eterno, permanente. No tiene fin. Y uno puede estar siendo consciente de este momento y de lo que está pasando en este momento y nada más. No de lo que va a pasar, no intentando adivinar o atajar o prepararse para lo que va a pasar, ya sea bueno o malo, ni mucho menos estar enganchado con las cosas que pasaron, ¿no? Uno no puede estar iluminado, uno puede estar consciente. Ahora atento que una cosa hay que tener cuidado. Cuando la mente descubra este tema de la iluminación, se va a fascinar y va a decir, esto es lo que yo siempre busqué, esto es lo que yo siempre soñé, este es el fin del sufrimiento, el fin de los problemas, y lo va a poner como un evento en el futuro. Yo un día voy a llegar a iluminarme. Eso no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Solo puedo estar consciente de lo que estoy haciendo ahora. Si yo lo estoy poniendo en el futuro, va a ser en el futuro, el cual nunca ha llegado. También lo que va a hacer la mente es poner un montón de condiciones, ¿no? Cuando yo logre ser mejor persona, cuando yo logre ser más digno, ser más bueno, ser más inteligente, ser más listo, cuando lea más libros. Es lógico esto. Toda tu vida la mente ha mandado como una dictadora y nadie le ha cuestionado nada, nadie se ha dado cuenta. Ahora que uno se da cuenta, la mente va a hacer todo lo posible para seguir mandando y para seguir estando en el poder. A partir de ahora, ya no es cuestión de lo que uno piensa y ni mucho menos de cuánto conocimiento más uno va a adquirir. A partir de ahora lo que se trata es de cómo uno se relaciona con el conocimiento, cómo uno se relaciona con el pensamiento, ¿sí? Así que bueno, esto no es, ser consciente no es una cuestión de la mente. La mente no puede ser consciente. Uno puede ser consciente de la mente. Bueno, esto es lo que les quería decir. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta, dale a suscribirse, dale a compartir y dale a tu cuerpo alegría y cosa buena.